Buenos días, mi nombre es Loren Lozano. Estoy estudiando Ciencias Políticas en el tercer semestre y el día de hoy les hablaré sobre un caso de vulneración de derechos. El contexto. En la ciudad de Bogotá, un grupo de familias que viven en un asentamiento informal en la localidad de Usme están siendo desalojadas por la fuerza por el orden de la alcaldía local. Las familias han vivido en el asentamiento durante más de 10 años, pero la administración local ha decidido demoler las viviendas para construir un proyecto de vivienda social. Las familias desalojadas no han recibido una indemnización adecuada ni una alternativa de vivienda digna, y muchas de ellas se han visto obligadas a vivir en la calle o en refugios improvisados. Además, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial previa y sin garantizar la defensa de las personas. Ese es el contexto. Luego vamos a hablar de los derechos amenazados o vulnerados. Primer derecho, el derecho a la vivienda digna. Es un derecho humano que establece que todas las personas tienen derecho a vivir en un lugar adecuado, seguro y con servicios básicos. Se viola antes y después del desalojamiento, porque un asentamiento no es una vivienda digna. Y al momento de ellos ser desalojados y llegar a lugares como lo son refugios, tampoco les están asegurando un derecho a la vivienda digna. Luego está el derecho a la igualdad y no discriminación. El derecho a la igualdad y no discriminación es el derecho de todas las personas a ser tratadas de manera igualitaria y sin discriminación. Este derecho se basa en la dignidad humana y es fundamental para los derechos humanos. Este derecho se ve violado al momento de que ellos los desalojan de esta manera tan déspota y ni siquiera están analizando o les dan las garantías de que ellos vayan a poder estar bien después de esto. Tenemos el derecho a la vida digna. El derecho a la vida digna es un derecho fundamental que implica que todas las personas tienen derecho a vivir sin ser privadas de su vida arbitrariamente. También incluye el derecho a tener acceso a condiciones que garanticen una vida digna. Lo más importante de este derecho es la última parte, que dice también incluye el derecho a tener acceso a las condiciones que garanticen una vida digna. Esas personas ni antes ni después del desalojamiento tenían las garantías de tener una vida digna, teniendo en cuenta de que los lugares así especialmente tienen problemas para la salud, para la alimentación, para el transporte, para muchas cosas. Y pues es muy complicado, muchas de estas personas también viven del reciclaje, cosa que hace más difícil tener una vida estable. Luego tenemos el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso es un conjunto de garantías que se deben respetar en actuaciones judiciales y administrativas. Este derecho fundamental busca que las personas obtengan una sentencia justa. El derecho al debido proceso fue violado en el momento en el que se realiza el desalojo sin una orden judicial ya desde antes y no se les garantiza a alguien que los defiende y a alguien que los proteja. Por último, tenemos el derecho a la seguridad y el orden público. El derecho a la seguridad y el orden público son derechos fundamentales que protegen a las personas y sus bienes y que permiten la convivencia social. A estas personas no se les está protegiendo ni ellos ni a sus bienes, porque pues los bienes de los que ellos eran dueños eran sus asentamientos. Al momento de no tenerlos, pues em, el Estado no les está garantizando una protección a sus bienes ni a ellos. Luego, él o los titulares del derecho. Él o los titulares del derecho son las familias que viven en un asentamiento informal en la localidad de Usme. Persona natural o jurídica que ocasiona la afectación. La persona es una persona jurídica pública, que sería la alcaldía local. Luego el impacto político, pérdida de apoyo popular y confianza y desconfianza en la administración local, movilización social y protestas. El primero, el de pérdida de apoyo popular y desconfianza en la administración local, se tomaría teniendo en cuenta de que es la misma alcaldía local quien proporciona esta problemática y quien está haciendo ese desalojamiento. Y luego tenemos la movilización social y protestas. Se podrían hacer movilizaciones y protestas en contra de lo que está sucediendo debido a la alcaldía. Luego está el impacto jurídico, la violación de los derechos fundamentales, responsabilidad del Estado y de la alcaldía y la acción de tutela. Primero, la violación de los derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales es la vida digna y este, pues, como ya lo dije, ha sido violado. Luego está la responsabilidad jurídica del Estado y la alcaldía local. También, por lo que decía antes, que es el actor responsable y el principal del desalojamiento. Y la acción de tutela sería una acción que pueden tener las personas que han sido desalojadas para que se les respete sus derechos fundamentales. Luego está el impacto económico. El impacto económico en las familias afectadas y el impacto económico en el gobierno local. El impacto económico en las familias afectadas podría empezar con que ya no tienen un lugar en donde vivir y tendrían que vivir a la merced de las personas que los quisieran ayudar
y pues como ya se mostró, vivir en algunos refugios. Luego está el impacto económico en el gobierno local. El impacto económico en el gobierno local sería porque ahora el gobierno local es quien tiene que hacerse responsable de estas personas, eh, más que todo por la vivienda. Entonces tendrían que buscar una forma en donde ellos tengan una vivienda digna. Luego está el impacto social. El primero, la desintegración de la comunidad, el segundo, incremento de la pobreza y la desigualdad social, y el tercero, el aumento de la vulnerabilidad social. En la desintegración de la comunidad, al momento de sacar a ciertas personas de una comunidad, la comunidad se comienza a desintegrar. ¿Por qué? Porque al momento de estar todos unidos, hacen una integración. Pueden llevar a cometer cosas mucho más importantes cuando están juntos y pueden llegar a tener unas conexiones muy fuertes. Al momento de que unas personas se van, la comunidad se desintegra. Luego está el incremento de la pobreza y la desigualdad social. En este aspecto, la alcaldía sería la primera que está ayudando a que la pobreza y la desigualdad social aumente, cosa que no debería ser así porque deberían prestar las ayudas que ellos lo necesitan. Luego está el aumento de la vulnerabilidad social. El aumento de la vulnerabilidad social empieza también por manos de la alcaldía. Hay una parte de la sociedad que es más vulnerable que la otra y esas personas eran una de ellas. Entonces, en vez de la alcaldía prestar las ayudas necesarias, hizo algo para empeorarlos. Tenemos el impacto ambiental. El primero que es la destrucción de los ecosistemas locales. El segundo que es la contaminación del suelo y del agua. Primero, la destrucción de los ecosistemas locales. Al momento de destruir los asentamientos, también podría haber destrucción de los ecosistemas locales, teniendo en cuenta de que muchos de estos asentamientos se hacen en diferentes partes, cerca del río, en lugares donde hay planta y vegetación. Entonces, habría una destrucción también de esto. Luego está la contaminación del suelo y el agua. En la contaminación del suelo y el agua, al empezar un proyecto de construcción, es inevitable, así no se quiera contaminar el suelo y el agua, porque son cosas que, tanto el suelo como el agua son cosas que se necesitan para llevar a cabo la construcción y serían contaminadas por parte de las viviendas sociales. Luego tenemos el impacto cultural, empezando por la pérdida de la identidad comunitaria y luego la destrucción del patrimonio cultural local. Primero, la pérdida de la identidad comunitaria. A las personas afrontar ese tipo de situaciones que son como difíciles de llevar, podrían experimentar una pérdida de identidad comunitaria, es decir, no saben qué posición tienen en la comunidad, qué posición tiene en un entorno en donde se ven que son afectados diariamente y nadie les presta las ayudas. Entonces, ¿qué son este tipo de comunidades para el Estado? Luego está la destrucción del patrimonio cultural local. Entonces, pues al momento, cada uno de estos asentamientos también hace parte de un patrimonio cultural local. Hace parte de la historia de quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos y todo lo que nos forma a nosotros como personas y como colombianos. Entonces, al momento de destruir ese tipo de asentamientos y no prestarle las ayudas a las personas, solamente estaríamos destruyendo el patrimonio cultural local. Entonces, para finalizar, fue una actividad muy entretenida de hacer. Las lecturas me ayudaron demasiado. Fue algo chévere porque pues son cosas que se ven diariamente y que quizás no somos capaces de entender o de dimensionar las cosas que pasan a nuestro alrededor y pues con cosas así nos ayudan a ver más nuestro entorno que muchas veces no vemos. Entonces, muchas gracias.